Mi nombre es Ramón Geo y yo les voy a hacer un breve recuento sobre lo que fue la unificación de Alemania. Hasta mediados del siglo XIX, Alemania no había constituido una nación unificada, sino que era un conjunto de 38 estados independientes que formaban lo que se denominaba la Confederación Germánica. Entre estos estados sobresalieron por su importancia sobre todo el Reino de Prusia, que agrupaba a pueblos de origen germánico, a Austria, que era poblada por una diversidad de razas. Bien, la unificación de Alemania fue un proceso largo para lograr la integración y la posterior unificación de estos diferentes estados alemanes en una sola Alemania. Se inició a mediados del siglo XIX y se finalizó en el año 1871. Entre los forjadores más importantes de la unificación alemana se destacaron principalmente tres personajes. Estos fueron, primeramente, el rey de Prusia, Guillermo I, Otto von Bismarck en el segundo cuadro y tercero, el general Moltke. Los periodos de la unificación alemana, el reino de Prusia, que fue que la llevó a cabo por medio de la siguiente guerra: la guerra contra Dinamarca, la guerra contra Austria, la guerra contra Francia, también denominada la guerra franco-prusiana, y por último la guerra de 1870. También hay que hablar sobre la trascendencia que tuvo la unificación de Alemania y podemos destacar sobre todo dos cosas. Primero, que el gobierno surgido en Alemania unificada no fue democrático, ni auténticamente constitucional, sino que fue autocrático y militarista, y que se formó una nación poderosa. ¿Por qué? Porque el imperio alemán, el cual alcanzó un gran desarrollo industrial, cultural, científico y con ansias de dominio universal, como luego pudimos ver en la historia. Su inmenso poderío militar y su anhelo de expansión territorial dieron origen precisamente a dos guerras universales, la más grande de la historia, conocida como la Primera Guerra Mundial, que data desde el 1914 hasta el 1918, y la Segunda Guerra Mundial, que fue entre el 1939 y el 1945, que trajeron desastrosas consecuencias no solo para Alemania en particular, sino para el mundo en general. Mi nombre es Andrea Polanco, matrícula 180344, y yo les estaré hablando un poco sobre el sistema y forma de gobierno de Alemania. Alemania es una república federal, democrática, representativa y parlamentaria. El sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento constitucional de 1949 conocido como la Grundgesetz, lo que significa ley fundamental. Al llamar el documento Grundgesetz en vez de constitución, que en alemán significa Verfassung, los autores expresan que la intención de que sería sustituido por una constitución adecuada una vez Alemania fuese reunificada como un Estado. La forma de gobierno de Alemania es democrática parlamentaria y la ley fundamental estipula que todo el poder estatal emana del pueblo. O sea que el pueblo transfiere ese poder a los parlamentos de los estados federados por el lapso de una legislatura. El poder del Estado está dividido en tres ramas, que es la del poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. A efectos del protocolo, el presidente federal es el máximo representante de Alemania. Y en segundo lugar se sitúa al presidente del Bundestag, que significa Parlamento Federal. El sustituto del presidente federal es el presidente del Bundesrat, que significa el Consejo Federal, y es el cargo que ocupan por turnos anuales los ministros presidentes, que son los jefes de gobierno. El cargo con mayor capacidad de actuación política es el del canciller federal, que significa el jefe del gobierno, y el presidente de la Corte Constitucional Federal es otro de los altos representantes del Estado. Mi nombre es Laura Barceló, matrícula 191029, y les voy a hablar un poco sobre el ordenamiento jurídico de Alemania. En Alemania las principales fuentes de derecho escritas son la Constitución, que es llamada la ley fundamental, las leyes, los reglamentos y los estatutos. En cuanto a las leyes, en cuanto a las fuentes de derecho no escritas, están las normas generales de derecho internacional y el derecho consuetudinario. A pesar de que la jurisprudencia tiene un papel importante en la práctica, realmente no se considera como una fuente de derecho en Alemania.
La ley fundamental es la Constitución alemana y es la que determina el marco del orden jurídico y los valores en la República Federal Alemana. Alemania es un estado federal compuesto por 16 estados federados llamados Länder. Existen leyes federales aplicables en todo el territorio de la República, así como leyes internas de los estados federados que solamente son aplicables dentro de sí mismos. Cada estado federado tiene su propia constitución y tienen la potestad, según la ley fundamental, para adoptar leyes, reglamentos y estatutos de manera interna. En cuanto a la jerarquía normativa, en primer lugar está la ley fundamental, que tiene rango superior frente a las demás normas nacionales y es la que constituye el fundamento de todo el ordenamiento jurídico alemán. Luego están las normas generales de derecho internacional, las cuales tienen un rango inferior a la ley fundamental, pero superior a las demás leyes federales y de los estados federados. Y entre estas normas de derecho internacional está el derecho internacional consuetudinario y los principios generales de derecho internacional. En esta categoría no entra el derecho internacional derivado de los tratados y convenios internacionales. Por debajo de este tenemos las leyes ordinarias, luego los reglamentos y por último los estatutos. Estructura del Poder Judicial de Alemania. En el ámbito de los sistemas jurídicos contemporáneos, el sistema alemán responde a las características del llamado modelo continental, en el que existen primacía de la ley y del derecho escrito. Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan, ateniéndose al sistema de fuente establecido. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgado y haciendo ejecutar los juzgados corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales. La Constitución alemana establece que Alemania se constituye en un Estado social y democrático de derecho. La Constitución dedica su título al Poder Judicial y afirma en su artículo 217 que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Existen numerosos juzgados y tribunales que distribuyen el trabajo a través de los diferentes criterios de reparto de la competencia establecida en la ley. Es materia, persona, fusión o territorio, ya que la unidad de jurisdicción no se opone a la existencia de diferentes órganos con distintas competencias. Los juzgados y tribunales ejercen su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por la ley. La ley orgánica del Poder Judicial, por mandato del artículo 122 de la Constitución, es la que determina la constitución, funcionamiento y el gobierno de los juzgados y tribunales. Hay que distinguir tres aspectos fundamentales: el aspecto territorial, el carácter unipersonal o colegiado de los órganos, el aspecto competencial y el aspecto territorial. De acuerdo con la exposición del motivo de la Ley Orgánica del 1 de julio del Poder Judicial, el Estado se organiza territorialmente a efectos judiciales en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas. El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados y tribunales: juzgado de paz, juzgado de primera instancia, e instrucción de lo mercantil, de violencia sobre la mujer, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social, de menores y de vigilancia penitenciaria, audiencias provisionales, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. La denominación Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, los juzgados centrales de instrucción y los juzgados centrales de lo contencioso administrativo ejercen potestad jurisdiccional sobre todo el territorio nacional. Mi nombre es José Juan Canela, matrícula 190331. Yo les estaré hablando acerca de la organización judicial del país Alemania. El sistema judicial alemán está estructurado federalmente debido al régimen federal del país. El ejercicio de la jurisdicción
se encomienda a los órganos jurisdiccionales federales y a órganos jurisdiccionales de los 16 estados federales, Länder. La mayor calidad de la administración de la justicia recae en los estados federados. El sistema judicial alemán consta de 5 jurisdicciones especializadas independientes. Entre ellas podemos ver la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción laboral, la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisdicción económica administrativa y la jurisdicción social. Junto a ellas se encuentra la jurisdicción constitucional al cargo del Tribunal Constitucional Federal y los tribunales constitucionales de los estados federados, Länder. Los órganos jurisdiccionales alemanes son de carácter ordinario o de carácter especializado. La jurisdicción ordinaria comprende la rama civil y la rama penal. Los órganos jurisdiccionales especializados son los tribunales contenciosos administrativos, económico-administrativos y los labores sociales. Junto a ellos se encuentra la jurisdicción constitucional al cargo del Tribunal Constitucional Federal y los tribunales constitucionales de los Länder. Los órganos jurisdiccionales de los Länder suelen depender en el orden administrativo de los respectivos ministros de la Justicia. En el ámbito federal, el ministro federal de la Justicia es el responsable del Tribunal Federal de Justicia, el Tribunal Federal Contencioso Administrativo y el Tribunal Federal Económico Administrativo. El ministro federal de Trabajo y Asuntos Sociales es el responsable del Tribunal Federal del Trabajo y el Tribunal Federal de lo Social. Los ministros responsables administran también los recursos presupuestarios necesarios. Se exceptúa el Tribunal Constitucional Federal, que goza de una autonomía organizativa como órgano constitucional independiente y somete a la aprobación su propio presupuesto.